Muy buena explicación que ha dado el hermano Gilmar. Y es verdad, si quitan una parte y no quitan el éxodo, pues el trabajo, ahí hay una doble moral. Una explicación que usted la palabra de Dios es muy difícil de plagiarla, vamos a decir, de quitar de esa manera es muy difícil. Porque en Juan capítulo 5 y en el 4 dice que un ángel venía y movía el agua y el primero que tenía era sano. Y en el versículo 7 Jesús le pregunta, ¿y usted por qué no ha sido sano? Dice, Señor, cuando el agua se agita, yo no llego de primero y otro pues es sano porque yo no tengo quien me lleve. Entonces yo hablaba con alguien y me decía, pero el agua se agita porque el viento lo agita. Y entonces mantenía todo el tiempo agitándose. Y solamente la sanidad era cuando era el ángel. Entonces, por haber quitado eso, no pueden quitar lo siguiente, la respuesta del paralítico. O sea que hay otra manera de probar de que sí había algo que lo movía, y es lo que está escrito en el versículo 4 que quitaron, que era el ángel. Porque el viento mueve el agua, ¿sí o no? Pero no era por eso que él tenía que meterse, sino porque venía un ángel y lo movía específicamente, y él lo habla ahí. Y entonces cuando quitan el 4 queda ese boquete ahí. Bueno, hoy vamos a tener una enseñanza bíblica y yo estaba pensando, ¿qué sería lo más importante para darle a una persona que tiene, vamos a decir, que tiene sed? Si una persona tiene sed, le puede presentar una carne o lo que sea y decir, no, yo tengo sed. ¿Qué sería lo más importante para una persona darle que tiene hambre? Pues darle el alimento. ¿Qué sería lo más importante para una persona que le hace falta sangre? Pues darle sangre. ¿Qué es lo más importante? Entonces yo digo, ¿qué es lo más importante para darle a una persona que está esperando que Cristo venga? ¿Cuál cree que sería lo más importante para darle a una persona esperando que Cristo venga? ¿Ya? Entonces, aquí hay un asunto que yo quiero explicarlo hoy, y es, ¿qué es el velar? Bueno, y antes haciendo un apunte, el hermano hablaba de los caminos, y hay una frase en el mundo que dice, todos los caminos llevan a Roma. Y a veces las personas lo utilizan diciendo, es que todos los caminos van a Dios. No es verdad. En lo relativo, sí, todos los caminos pueden ir a Roma, pero en lo absoluto no es verdad que todos lo llevan a Dios, no. Para salvación solamente hay uno, que es ¿quién? Jesucristo. Ahora, todos los otros caminos los llevan a Dios, sí, para que den las cuentas y presenten, y para que sean juzgados. Es la única manera para dar cuenta de lo que hicieron. Si usted guardó mis palabras, bienvenido. Pues no guardó porque estaba en otro camino, está por fuera. Entonces yo quisiera dar esta aclaración para que todos tengan en cuenta de que esa frase que dice, que se ha popularizado mucho, que todos los caminos llevan a Roma y que todas las iglesias, todas nos llevan a Dios, no es así. Nos están hablando, pero Jesucristo fue muy claro. En las 7 iglesias, Él les dice, a todas las 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice que a las iglesias. Y oír lo que dice el Espíritu, uno oye son las palabras. Y Jesucristo dijo, mis palabras son ¿qué? Espíritu y son vida. Ahora, ¿cuál es la pregunta que el Señor Jesucristo le hace a Pedro? Marcos 4:37. ¿Cuál es la pregunta que Jesucristo le hace a Pedro en un momento crítico que se estaba presentando? Ya Marcos 14:37, ¿qué nos dice? 14:37, perdón. Marcos 14:37, ¿qué nos dice? Si lo tiene el hermano John, lo puede leer. Esta es una de las partes que yo quisiera que ustedes tuvieran en cuenta, porque las cosas no se han puesto, como dice, tan fáciles, ¿ya? Vino luego y los habló. Sí. Durmiendo, Los halló. durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿No has podido? ¿No has podido velar una hora? 14:37. Puede leerlo, hermano Gilman, ahora. Listo. 14:37, ¿qué nos dice?
Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? 14:37 es un versículo que a mí me llamó la atención porque a Pedro le habían dado las llaves. Y entonces hay algo muy bonito acá que en el 14:37 le dice, ¿ya? Dice, en Marcos 14:37, Jesucristo está en un momento, vamos a decir, de que tiene que enfrentar a lo que él ha venido para ya que todo sea consumado el proyecto que él trae a la tierra. Y entonces, pues los apóstoles, dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? A mí me parece que Cristo en esto está considerando que ellos están cansados. Y se da cuenta, son humanos, tienen que dormir. Pero dice él, yo le pido solamente una hora, nada más. Que usted vele una hora. Entonces aquí está el momento de que es velar una hora, ¿ya? ¿A quién les dijo velad? Porque hay a unos que les dijo siéntese. A otros les dice velad. Vamos a mirar ahora Marcos 14:34. ¿Qué nos dice? Y puede leerlo el hermano Gilmar. Ahí mismo, 14:34, ¿qué les dice? Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Entonces ahora aquí ya hay una razón. ¿Por qué tenían que velar? Dice el Señor, mi alma está muy triste. Ya, hay algo así, dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. O sea que había algo por qué velar. Entonces nosotros estamos esperando que la venida de Jesucristo. Pero hay que velar, pero hay que mirar porque todos los apóstoles se durmieron. ¿Ya? Todos se durmieron. Nos dice que lo encontró y lo encontró 3 veces dormido, imagínense. Y mire, oren. Y se daba la vueltica y volvía. Oren. Yo recuerdo que yo iba a una iglesia en un barrio de Bogotá y las bancas, y en esa época los cultos duraban hasta la medianoche. Entonces, claro, uno de niño pues se dormía porque uno entraba a estudiar a las 7 de la mañana. Y entonces habían puesto unas bancas, habían hecho unas bancas muy altas. Y los niños se sentaban ahí, quedaban los pies en el aire. Entonces estaba el pastor predicando y ya eran las 11 cuando uno oía el golpe en esas tablas del piso. Y seguro uno decía, fue Julano, está ahí preciso, estaba el otro levantándose ahí. Y todas las noches pasaba eso con los niños, ¿ya? Entonces resulta que las personas a veces cuando están en eso uno lucha. Y ya había esa influencia con los niños, ¿sí? Entonces uno miraba que, y yo no me sentaba en esa banca, pero me sentaba en otra donde podía yo estar al lado de mi padre, pero yo miraba que los que estaban en esas bancas, primero no tenían espaldar, y tenían que estar de pie todo el tiempo así, pues claro, se dormían, se caían. Entonces esto uno se da risa con los niños, ¿sí? Pero resulta que los apóstoles, ¿ya? Y díganme acá, si los que han venido a esta conferencia alguna vez han tenido sueño. Entonces, han tenido, sí, porque no durmieron bien o lo que sea, pasó algo, ¿sí? Entonces, ahí es donde Jesucristo, cuando él va y los encuentra la primera vez durmiendo, oye, no ha podido velar ni una hora. Bueno, oren, y se va otra vez. Y vuelve y los encuentra durmiendo. Y yo otra vez, oren, y se encuentra, y viene la tercera vez, y los encuentra durmiendo, a ver qué les dice. Tienen que velar, no, duerman ya, porque ya, yo le estaba meditando que oraran en este momento, duerman ya porque ya, y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener, porque usted puede recibir tarde de la noche un mensaje de parte de Dios, ore, y usted acuerde de esta enseñanza, porque posiblemente ese sea el momento del arrebatamiento y usted lo dejó pasar. ¿Sí me comprende? Entonces, acá nosotros vemos a quienes les dijo velad, ¿ya?
¿A quiénes les dijo? O sea, ¿por qué les dijo velad? Sería la pregunta. ¿Por qué les dijo velad? Mi alma está angustiada hasta la muerte. Velad. Y ahí lo que dice, aquí, quedaos aquí y velad. Esa es la primera parte, velad. Ahora viene, es necesario velar para ver la transfiguración. Es necesario velar para ver la transfiguración en nosotros. Aquí hay algo muy bonito que mirar ya. Y vamos a ir a Mateo 17, 1 y 2. Mateo 17, 1 y 2. Porque si esto se hizo, aquí tiene que haber algo que nosotros debemos de tener cuidado. Mateo 17, 1 y 2, mire lo que nos dice. Muy importante esto, hermanos. Hermana Patricia Rodríguez, Dios le bendiga. Muy importante esto, esta enseñanza es para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano, ¿ya? Siga, hermana Patricia, amén. Sigan, Dios le bendiga, amén. Muy importante esto, porque nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, que lo que a nosotros se nos viene es que la venida de Jesucristo, ¿ya? Entonces nosotros debemos de tener en cuenta la parte que Jesucristo le dice a los apóstoles. 17, puede leerlo 1 y 2, hermano Francisco, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, Y resplandeció. su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mire, tomó a Pedro, Jacobo y Juan, ¿cierto? Su hermano, Juan, que era su hermano. Y se transfiguró delante de ellos. Pero los tomó a ellos 3 nada más. Y nosotros vamos a ver cuando él les decía velad, ¿a quién era que le decía velad? Porque los discípulos, a uno le dijo, siéntese acá. Pero a los que le dijo velad fue a quienes. Exactamente, vamos a ir a Marcos 14 y ahora en vez de leer el 34, vamos a leer, porque no lo escribí acá, vamos a leer el versículo 33. ¿Qué nos dice, hermano Gilmar? Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. eso se lo dijo ¿a quién? A 3. Pedro, Jacobo y Juan, eran los 3. Pero a los otros apóstoles, a los otros discípulos, ¿qué les dijo? Lea el 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Vea. Él dice, siéntense acá, entre tanto que lloro. Entonces, a unos les digo, ustedes sienten acá, pero entre tanto que lloro, mientras miran mi ejemplo, ustedes deciden si quieren orar. Porque es que aquí está el libre albedrío de lo que es orar voluntariamente. Yo siempre me pregunté algo, y era cuando hacían oración en la iglesia, decían, a las 5 de la mañana hay que estar en la iglesia. Y nosotros íbamos durante 8 días juiciosos. Y después de los 8 días, yo me olvidaba de esa oración. Era solamente cumpliendo ahí nada más. Entonces, cuando comencé yo a enseñar la oración en secreto, yo me preguntaba si diciéndoles, Racito, cumple uno, ¿qué será ahora dejándolos libres que cuando quieran ellos oren? ¿Sí? Y yo me preguntaba eso, y yo, esto como que no va a funcionar. Pero comencé a enseñar la oración en secreto, y entonces me fui dando cuenta que cuando la persona practica la oración en secreto, ¿qué sucede? Que la persona se va acostumbrando, es un modo de vida a nivel personal y lo hace. Porque por eso es muy bonito enseñar lo que dice Cristo. Porque las únicas, ¿cuál es la garantía que tenemos de las palabras de Jesucristo, hermano Noel? Absoluta. Es la verdad absoluta. ¿Y qué más? ¿Se acuerda? ¿Ah? La vida eterna. ¿Qué más? ¿Cuál es la garantía? Isaías 55:5. ¿Qué dice, hermano, en Isaías 55:11? ¿Es que es? 11 y 12, 10 y 11. Mire la garantía que tenemos de las palabras que vienen de Dios. Puede leerlo, hermano Francisco, 10.
Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que se la envíe. Entonces, si yo predico lo que dice Cristo, yo tengo una garantía muy grande, hermano Franco. Vamos a practicar lo que dice Cristo, la oración en secreto. Y usted lee la Biblia, la oración en secreto. Yo me voy tranquilo después de esa predicación porque he dado las palabras de ¿quién? De Cristo. Y esas no volverán, ¿qué? Vacía. Pero la que yo le diga a usted, esa se durará un tiempito funcionando y después se acaba. Por eso es que es muy importante que nosotros en este tiempo prediquemos el punto de vista de Jesucristo. Por eso Jesucristo, lo que decía el hermano en la introducción, el hermano Gilmar, yo soy el camino, la verdad y la vida. No podemos dar otro camino. Ahí el dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Pero eso es en lo relativo. Pero en lo absoluto solamente hay un camino que nos da la salvación. Ahora, ya entendiendo esto, entonces hay unos discípulos que se quedaron sentados, posiblemente oraron, no sé, la Biblia no lo dice. Otros que dijo, que de los discípulos dijo Pedro, Jacobo y Juan, vengan conmigo y queden acá y velad. Es lo primero que dice, velad, velad. Y cuando él llega y los encuentra dormidos, entonces les hace la pregunta, nada más, ¿no habéis podido velar una hora? Ni siquiera le había dicho oren, sino velar es como vigilar. Sí, está bien. Y entonces ya la segunda vez le dice, no habéis podido velar ni una hora. En la segunda vez ya le dice, velad y orad, que vamos a mirar el versículo ahora 38. Ya les dice, ¿por qué es que tienen, cuando ustedes estén despiertos y no puedan dormir, a quienes se les ha ido el sueño a veces en la noche? A quienes se le va el sueño a veces en la noche y le da. Entonces aquí viene la respuesta, porque ya usted está velando tranquilamente, ya no tiene que obedecer. Los apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, los que vieron la transfiguración, ellos se durmieron. Pero Dios le decía a ellos algo diferente que a los otros. Velad fue lo primero, estén vigilantes. Pero luego, cuando lo encuentra durmiendo, le dice, mira, ¿Y por qué se dormían? porque estaba en cansancio, dice que había sueño. Ahí dice en el versículo 40, al volver otra vez lo halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Eran personas que tenían su trabajo, vamos a decir que era andar con Jesucristo y de pronto el horario de Cristo era de 18 o 20 horas y entonces ellos estaban cansados y querían dormir. Estaban cansados y querían dormir, y entonces ellos todos estaban cargados de sueño y aunque le estaba diciendo Cristo, usted no es, yo he estado en reuniones donde uno ve hasta uno, a mí me ha pasado, los hermanos cabeceando en pleno convención. Entonces, ya claro, son 3 cultos de por la mañana y el hermano se levantó a las 5 o 4 de la mañana para llegar a West Palm Beach, vamos a decir, a la convención, y son las 11 de la noche. Ya una persona mayor, pues imagínese. Entonces ya es diferente. Entonces aquí dice velad y orad, agrega ahora sí. Entonces cuando se les vaya el sueño y ustedes están en esa velación, vamos a decir, hay que agregarle ¿qué? Oración. Velad y orad. ¿Con qué propósito? Ahí dice, para que no entréis en ¿qué? En tentación. ¿Y por qué hay que orar para no entrar en tentación? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras, o sea, ya la segunda vez. Al volver otra vez los halló por tercera vez durmiendo. Y ya el apóstol Marcos explica. Y el apóstol Marcos era los que había dejado de pronto a los que estaban sentados porque había llamado solamente a Pedro, Jacobo y Juan. Entonces dice, lo que pasa es que todos estábamos con un sueño terrible en ese momento. Y entonces dice, lo halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, escúcheme bien eso, dormid ya, duerman ya. Ya, y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantados vamos de aquí, que se acerca el que me entrega.
Y dice el 40, el 43, estaba aún hablando cuando se acerca el que me entrega y ya. Sí, se acercó. Ya se estaba Judas ahí. Entonces, ¿cuál es la palabra que nosotros debemos de oír? Escúcheme bien. Pedro, Jacobo y Juan. Yo diría ahora, ¿cuál es la palabra que deben de oír los que estamos esperando la segunda venida de Cristo? ¿Usted cree que los que estamos esperando la segunda venida de Cristo debemos de oír algo que nos distraiga? No. Pero por eso es que el martes teníamos la enseñanza. ¿Qué es lo que yo debo buscar primeramente? Y lo demás no lo tengo que buscar porque es que viene. Eso es como el que saca una cuerda acá y me dijeron a mí, busque una cuerda que tiene un título que dice velad y orad. Digo, velad y orad, yo llevo y la saco. Y al lado de eso viene que la añadidura. Viene la añadidura, todo lo demás. Entonces lo mismo, nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, en la cual está velad y orad, y todo lo demás vendrá ¿qué? Por añadidura. Pero yo no debo buscar lo que ya viene. O sea, en lo relativo. En lo absoluto sí tengo que buscar lo que viene, que es Jesucristo. En lo relativo no, porque eso está dicho ya por la palabra. Ahora, vamos a mirar ahora algo para ponernos, como se dice, al tanto en esto, ¿ya? ¿Cuántas vírgenes se durmieron? Mateo 25:6. Resulta que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ¿ya? Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Eso está en Mateo 25. El reino de los cielos, o sea, aquí nosotros estamos reunidos, esto corresponde al reino de Dios. Pero cuando hablamos del reino de los cielos es ¿qué? Lo espiritual que hay en nosotros. Eso espiritual que hay en nosotros es lo que nos hace reunir. ¿Sí me entiende? O sea, Si no, buscar el reino. el reino de Dios está entre nosotros, porque lo dijo Cristo, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Ya? Eso es la predicación del evangelio y todo, arrepentido y creer del evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero cuando se habla del reino de los cielos, se habla del mundo espiritual de Dios. Okay. Entonces dice, el reino de los cielos, el espiritual, será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, o sea, la palabra, salieron a recibir ¿quién? Al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Ahora vamos a mirar lo que es velar, porque esta enseñanza va a costar de 2 enseñanzas. Vamos a lo que es cómo tú puedes velar, porque ustedes ahorita lo vieron únicamente ¿qué? Literalmente. Pero ahora velar es estar ¿qué? Vigilante. Y yo le digo, hermana Patricia, hay que tomar la lámpara, pero hay que tomar también el aceite. Porque es que a la lámpara la vamos a encender a la medianoche. Entonces yo digo, pero vigile bien, vele bien. Entonces velar no es solamente que usted esté despierto en la noche orando, porque ahora viene el problema, que si los 12 apóstoles se durmieron, ¿sí me entiende? Nosotros también nos podemos dormir. Pero hay unos que no se duermen, que son los que agregan algo a lo que vela, le agregan la oración, después le agregan otra cosa, le agregan 5 cosas en total para no dormir. Ahora, vamos a mirarlo eso en el transcurso de la enseñanza. Aquí viene el 25:6, ¿qué dice? Hermano Francisco, 25:6, ¿qué nos dice? Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese es en el 20. ¿Cuántas vírgenes se durmieron? Vamos a mirar el 5, perdón, el 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron. Pero de esas todas que se durmieron, ¿cuáles velaban absolutamente y cuáles velaban y cuáles no velaban relativamente? Hermano Noel. En lo absoluto. 5 estaban velando en lo absoluto, aunque estaban dormidas. Y las 10 todas se durmieron en lo relativo. Ahora me dirán, ¿y cómo explicar eso? Claro que se puede explicar. Las 5 que velaban
aunque estaban dormidas, fueron las que eran vigilantes y hicieron, tomamos la lámpara y tomamos también ¿qué? El aceite. Entonces yo me duermo tranquilo. Porque yo estoy ¿qué? Preparado. Tengo lo que necesito. Tengo lo que necesito, estoy preparado. Eso es lo que es velar ahora en este tiempo. Pero si las otras que no tomaron el aceite, esas no velaron ni en lo absoluto, ni en lo que, en lo relativo. Muy importante que usted entienda en esa parte de velar. Porque cuando usted lee la Biblia, nosotros tenemos que saber que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, yo tengo que hacer algo para buscarlo correctamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Además de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Algo correctamente para que yo me camine bien en el camino. ¿Qué es? Tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, pero recuerde, Creer. a mí me dicen un trabajo, vamos a decir, la hermana Patricia me dice, hermano Henry, hay este trabajo. Tienes que hacer esto y esto y esto. Y yo, claro que yo voy a buscar ese trabajo, voy para allá y todo eso. Pero por eso es que la Biblia, y decíamos el martes, entendiendo que, primero esto, que ninguna escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Entonces yo voy a leer la Biblia, pero no la puedo interpretar privadamente. ¿Por qué? Porque si yo la interpreto privadamente, ¿cuál voluntad estoy haciendo? ¿La de Dios o la mía? La mía. Claro. Y aquí hay que hacer es la voluntad de quién? De Dios. Entonces yo no la puedo interpretar privada. Entonces, para yo entender todo, buscar primeramente el reino de Dios, tengo que primero entender esa parte, que la escritura no es de interpretación privada. Pero desafortunadamente nosotros los humanos y todos los cristianos queremos nosotros interpretar la Biblia ¿qué? A su manera. A su manera, y ese es un problema porque es privadamente y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces acá en el 25 dice que todas se durmieron. Pero ahora vamos a mirar que si todas se durmieron, ¿qué debemos hacer además de velar y orar? Porque eso se le dijo a los apóstoles. ¿Qué debemos hacer? Jeremías 33:3, ¿qué dice? Jeremías 33:3. No se le olvide porque ese está facilito, ese versículo. Lo puede memorizar el hermano José. Jeremías 33:3. Está facilito. Puede leerlo, hermano José, si lo tiene ahí a mano. 33:3. ¿Cómo nos dice? 33:3. Llama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, entonces además de velar y de orar tenemos que ¿qué? Que clamar. ¿Qué es clamar? Yo estaba buscando algunas definiciones y dice invocar a alguien. Hablar directamente con esa, clamar es invocar a alguien. ¿Ya? Pero así fuerte. Es fuertemente, no, puede ser aún. Mire, ¿quién fue la mamá de Samuel, el profeta Samuel? Ana. Ana apenas movía los labios. Y entonces le dice el sacerdote, oye, digiera tu vino. Y entonces, bueno, si yo no estoy borracha, lo que pasa es que mi alma está angustiada, yo estoy clamando a Dios aquí, que Dios me dé un hijo y lo voy a dedicar a él. Dios le oyó y le dio a un niño. Samuel le puso. Y cuando ya llegó la edad, lo llevó al templo y él fue el que se convirtió en profeta Samuel. Entonces, además de velar y de orar, hay que ¿qué? Clamar. ¿Por qué? Porque solamente en el clamor es que dice, yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ¿qué? No conoces. Ahora volvemos a Mateo capítulo 25. ¿Quiénes son los que anunciaron que venía Cristo? Lo que las otras vírgenes no conocían, porque estaban todas dormidas. Aunque tenía una del aceite que estaba preparada en lo absoluto, pero lo relativo se durmió porque somos humanos y tenemos que dormir. ¿Sí me entiende? Por eso es muy importante entender este asunto de velar. Porque él dice, no, es que tenemos que velar las 24. ¿Y a qué hora vas a dormir si tú eres un ser humano? Tenemos que dormir, pero velar es estar preparados.
prepararnos con todo el equipaje. Entonces vamos a leer ahora en Mateo capítulo 25 y en vez de leer el versículo que leímos, el 5, vamos a leer el 6. ¿Qué nos dice el 6, hermano Gilmar? Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Mire, se oyó un clamor. O sea que las personas que estaban orando, vigilando y orando y clamando, ellos fueron los que dijeron, aquí viene el esposo, salid a qué, a recibirle. Porque dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo qué, Te responderé. y te enseñaré qué, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora le voy a decir, ¿nosotros conocemos la hora exacta de la venida de Jesucristo? No. Es oculto. Pero si tú, además de velar y de orar, le agregas el clamor, tú vas a conocer la hora exacta. Alguien me puede decir, pero hermano Henry, ¿usted puede probar eso? Claro, mire lo que dice acá. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. ¿Sabían la hora exacta? Claro, porque estaban diciendo, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Las otras estaban dormidas. Había una que estaba preparada, las 5 preparadas en lo absoluto, esa se levantó. Pero todas estaban dormidas. Pero los que además de ayuno, de oración, escúcheme bien, ayuno, oración, estaban clamando, a ellos les fue revelado la hora. Por eso ellos pudieron decir, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Las otras no les fue revelado eso. Por eso nosotros debemos de agregarle a lo que nosotros velamos en la noche, oración. Pero al mismo tiempo es un clamor. ¿Ya? Porque con el clamor es que dice, clama a mí y yo te voy a responder. Yo te voy a responder. No te preocupes, pero tienes que clamar. Yo te voy a responder. Lo que pasa es que entre la oración y el clamor hay una distancia muy corta. Que usted cree que está orando y resulta que usted está clamando. Clamando. En cualquier momento la oración se convierte en clamor. Lo que pasa es que las 10 vírgenes estaban dormidas como los 12 apóstoles. Primera vez, segunda vez y tercera vez los halló durmiendo. Y ya al último, bueno, duerman. Pero ya cuando llegó todo ese alboroto, se despertaron en el pleno alboroto cuando ya no había para qué orar ya. Antes dice que huyeron y se fueron y lo dejaron solo a Cristo. Y el único que se atrevió a seguirlo de lejos fue Pedro. Pero por seguirlo, Pedro resultó negándolo 3 veces. Ahora nosotros estamos en una situación muy similar. Cristo viene. Y usted oye muchas de las iglesias que están pendientes de cómo decorar el salón físico, de cómo decirle a la persona que se desenvuelva en esta vida, pero lo más importante, que es la venida de Cristo, ni siquiera a veces la mencionan, de vez en cuando. Y lo más importante en este tiempo es la venida de Jesucristo. Voy a poner un ejemplo. Jesucristo dice, ¿qué sacaré con que el hombre ganare todo el mundo? Y yo me puse a pensar en esa frase. Ganar todo el mundo es algo bueno, no es algo malo. Pero dice, ¿qué sacaré si pierde qué? Su alma. Y lo mismo, digo yo, ¿qué sacaré con que usted tenga las posiciones más grandes en la iglesia y haga milagros, sanidades y prodigios? Si en aquel día le van a decir, yo no los conozco. En aquel día, mira, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanidades y prodigios y todo, y echamos fuera demonios. Y Jesucristo se queda, yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. Entonces, no vale la pena que nosotros perdamos un tiempo tan precioso por simplemente olvidar la palabra velad, orar y clamar. ¿Ya? Porque el que vela también cuida su vida espiritual cristiana. Y no solamente la vida espiritual cristiana, sino también su testimonio en lo relativo. Entonces nosotros debemos entender eso. Entonces tenemos las clases de diferentes cristianos o seguidores de Cristo. Los que se duermen preparados, porque hay unas que se durmieron preparadas, otras que se duermen no preparadas, y están los que claman
¿Qué dice Jeremías 33? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. ¿Y qué dice? Ocultas. El día ni la hora nadie lo sabe, eso es oculto. Pero resulta que aquí dice, a la medianoche se oyó un clamor. Había alguien que estaba clamando. Y en ese clamor Dios le respondió y le enseñó cosas grandes y ocultas. Y entonces comenzaron a gritar. Aquí viene el esposo, salir a recibirle, lo que nadie sabían. Las otras estaban dormidas. ¿Y qué dice? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron ¿qué? Sus lámparas. ¿Qué debemos de hacer además de velar, orar y clamar? Vamos a mirar ahora Jeremías 29, 12 y 13. 29, 12 y 13. Jeremías 29, 12 y 13. ¿Qué debemos, además de vigilar, orar y clamar, qué debemos hacer? Puede leerlo, hermano Gilmar. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, estas cosas hay que hacerlo de todo ¿qué? Corazón. Si usted no le pone esto corazón, ¿sí me entiende? No va a haber esa retribución. Por eso es que Jeremías 29, 12 dice, entonces me invocaréis. Cuando yo invoco, ahí estoy yo ¿qué? Clamando. Vendréis y oraréis a mí. ¿Y yo qué? Os oiré. Y me buscaréis ¿y qué? Me hallaréis. Las que estaban clamando hallaron el momento preciso en que venía Cristo. Los que estaban clamando. Entonces los que estaban clamando lo hallaron el momento que venía Cristo y comenzaron a decir, aquí viene el esposo, salgamos a recibirle. Pero esos que clamaron no estaban dentro de las 10 vírgenes. No estaban. Aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué no estaban dentro de las 10 vírgenes? Porque estos son los que están alerta pensando en la venida de Cristo. Están orando y clamando todo el tiempo. Entonces, no me refiero a que están despiertos todo el tiempo. Escúcheme bien, porque ahorita yo le voy a decir que usted puede estar dormido, pero puede estar vigilando estando dormida la persona. ¿Ya? Entonces, aquí es donde viene. Aquí viene una parte que tenemos que agregarle y buscarlo a él, de que me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón. Nosotros vamos a buscarlo y lo vamos a hallar cuando yo lo busco de todo ¿qué? Corazón. Jesucristo dijo, mira, cualquiera que ame más a papá, mamá, hermano, más que a mí, no es digno de mí. Entonces aquí en el corazón no podemos meter a nadie, sino solamente a quién, a Dios. ¿Cómo yo amo a mi hijo, o a mi hija, o a mi esposo, o mi esposa, o lo demás? Con el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti, ¿qué? Como a ti mismo. Entonces, ¿qué es buscar a Dios de todo vuestro corazón? ¿Qué es buscarlo? Vamos a ir a Lucas 10:27 y ahí usted no encuentra qué es buscarlo a Dios de todo corazón. Lucas 10:27. Vamos a correr un poquitico y voy por la mitad. Lucas 10:27, ¿qué nos dice? Puede leerlo, hermano Gilman. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Jesucristo, ¿qué le dijo? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahí está. Buscarlo a Dios de todo corazón es esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda ¿qué? Tu mente. O sea, la persona está acá, pero está en otro lado. Eso es lo que quiere decir ahí. Están metiéndose con Dios de todo corazón. Ahora, todas las vírgenes se durmieron, ¿y quiénes son los que dicen, aquí viene el esposo, salir a recibirle? Precisamente los que le buscaron de todo corazón, los que estaban clamando, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Y de ese clamor es que sale. Aquí viene el esposo, salir a qué? A recibirle. ¿No dice de quién era el clamor? De todas las otras personas que estaban clamando. ¿Quién era el esposo?
El esposo es Jesucristo. Jesucristo. Pero ahora viene algo. ¿Qué es estar preparado? Pero antes de eso, ¿cómo es dormirse pero teniendo... ¿Cómo es dormirse pero teniendo el aceite en la lámpara? ¿Qué es dormir pero teniendo el aceite en la lámpara? Cantares 5.2. Cantares 5.2. Es estar preparados, correcto. Pero aquí hay algo que es muy bonito. Cantares 5.2 dice... Puede leerlo, hermano Gilmar, que lo tiene. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Entonces, aquí nosotros encontramos en Cantares cómo es que uno duerme y está preparado porque uno está en vigilia, aunque esté dormido. Alguien me puede decir, ¿y cómo, hermano Henry, yo voy a dormir estando, cómo voy a estar yo vigilando si estoy dormido? Nosotros citamos a los hermanos a vigilias. El corazón velaba. Porque el corazón velaba. Pero ¿cuál es el corazón que vela? ¿El que tiene metido a cantidad de personas o el que ama a Dios con todo el corazón? Aquí es donde vienen los problemas. Que, yo duermo, pero mi corazón vela, hermano. Y resulta que no lo tiene. Por eso es que velar es tener todos estos apuntes correctamente de Cristo en nosotros. Y no vivir con nuestros puntos de vista. ¿Ya? Porque por eso le dice Jesucristo al que le dice, ¿y cuál es el principal? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Dios es uno, el otro es este, con toda tu mente y fuerza, y amarás a tu prójimo con todo. Entonces Cristo dice, haz eso y vivirás. Pero la gente a veces no lo hace. Cuando una persona sufre en una relación sentimental, cuando tiene la persona en el corazón o cuando no lo tiene. Dígame, hermana Patricia. Cuando tiene el corazón. Claro, sufre cuando lo tiene en el corazón y quiere a lo otro ahorcarlo y matarlo. Pero si usted no lo tiene en el corazón, usted no va a sentir esa sensación. Como no lo tiene en el corazón, usted va a sentir por esa persona es que misericordia y compasión. Pero entender eso cuesta. Y cuesta bastante. Porque la única manera de entender eso, dice Jesucristo, la semilla si no cae en tierra, queda sola. O sea, no lleva fruto. Pero si cae en tierra y se muere, lleva mucho fruto. A Henry Gutiérrez, que conocían hace tiempo, ese se murió. Ella se murió. Hay otro. Ya no vivo yo más, ¿quién? Cristo vive en mí. Y si la persona no se muere, hay unos que no los podemos sepultar todavía, óyeme. Los va uno a sepultar y se salen de la tumba. Porque no se creen, no es que yo soy así y yo no puedo perdonar eso y yo no puedo y se salen de la tumba, sí. Y Jesucristo dijo, la semilla tiene que morir para que tú lleves fruto. Y nosotros no lo oímos. Pero es que morir duele. Pero ya después de que usted se muere, usted es el hombre más feliz. Pero cuando uno es bautizado, no muere ahí el pecado y hace lo mismo como Jesucristo que murió y resucitó. Así no es eso mismo. Eso es una parte de la salvación. Okay. Pero si la persona la bautizan y sigue siendo lo mismo, simplemente hizo algo simbólico, pero lo que vale ante Jesús, por eso es que Jesucristo dice, en aquel día me dirán, Señor, yo hice milagros, sanidades, eché fuera demonios, hice de todo. Y Jesucristo le va a decir, apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. Entonces esto es muy importante, hermanos, que entendamos. Por eso es que dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de qué? De todo. Escúcheme bien, de todo. Porque ese corazón solamente tiene que estar en Dios ahí. Y si está Dios ahí, usted lo va a encontrar. ¿Sí me entiende? Por eso el corazón tiene una forma que solamente lo llena ¿quién? Dios. Entonces, la verdad, Jesucristo les dice a los apóstoles, mira, si una semilla no cae en tierra, queda usted solo. No puede dar fruto. Y Señor, y entonces que le toca morir. Cae en tierra y se muere. La semilla se desaparece y sale una planta diferente. Y entonces puede llevar fruto. ¿Sí me entiendes? Esto es bien importante, eso de morir.
Pero hay personas que no quieren morir. Y ahí es donde viene el problema, porque van a quedar solos. Pero si mueren, van a llevar ¿qué? Mucho fruto. El apóstol Pedro, Jesucristo le hace 3 preguntas. Él dice, mira Pedro, ¿usted me ama? Señor, tú sabes que yo te amo. Y le apacienta mis ovejas. ¿Qué relación tiene con que apacienta mis ovejas? Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Pastorea mis corderos. Por 3ª vez, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Yo sé que tú me amas, pero yo tengo que explicarte algo. ¿Cómo así? Yo sé que usted se va a levantar en el día de Pentecostés y va a dar tu primer discurso, pero yo te voy a decir algo, Pedro. Usted estaba acostumbrado a usted mismo a ir donde tú querías que ir. Estaba acostumbrado a tú mismo vestirte. Pero cuando tú ya seas maduro, un hombre maduro en la justicia, otro te va a vestir y otro te va a llevar a donde tú no quieres ir. Y le voy a decir, tiene 2 significados. Tiene significado en lo relativo y en lo absoluto. Lo relativo, que era como él iba a morir, y lo absoluto es que ya no vive él, sino que Cristo vive ¿qué? En él. Y esta es una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta para esperar a Cristo. Que usted, para esperar a Cristo, tienes que morir y decir, ya no vivo yo, más que Cristo vive en mí. Pero si usted todavía sigue siendo la misma persona que era, tiene que pensarlo. Porque Jesucristo dice, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? ¿Al Henry del pasado? No, a Henry del presente. Bueno, se nos ha cortado la comunicación y vamos a dejar hasta ahí porque todos los 3, parece que la atmósfera está muy... y todos los 3 se cortó. Te vamos a dejar hasta ahí y vamos a hacer la oración. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y das todas estas cosas de los sabios a nosotros que somos niños. Así que, Señor, hoy hemos oído tu palabra y, Señor, confiamos totalmente que tu palabra no volverá vacía y que hará la obra que se nos ha mandado a hacer. Señor, te pido por el hermano John Franco, por Alma, por el hermano Noel y por la hermana de Patricia, por la hermana Patricia, el hermano José, el hermano Francisco, por el hermano Gilma y por todos los que están en las redes sociales y por todos los que mirarán ese video. Señor, te pido que nos trate a todos nosotros, a mí personalmente, Señor. Señor, que todos nosotros podamos caer en tierra y morir como tú lo has enseñado para llevar mucho fruto. Que el viejo hombre muera totalmente y en nosotros se forme el nuevo hombre que eres tú, hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y te entregamos todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu para que tú seas haciéndonos conforme a tu imagen y semejanza. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Y bueno, ya la próxima vez podemos completar esto. Yo aquí voy a hacer una notica porque quedamos, mi corazón, yo dormía, pero mi corazón que velaba. Entonces me quedó la mitad de la enseñanza, hermanos. Yo voy a tratar aquí de rescatar algo de todo esto porque voy a rescatarlo poquito. ¿La persona que muere duerme donde queda? ¿En el mar de cristal o duerme? ¿Cómo dice? La persona que muere. Físicamente hay 6 o 7 lugares. 7 lugares. Depende, cristiano, está el mar de vidrio, está el seno de Abraham, está el mar de vidrio, el seno de Abraham, está que duerme, está el paraíso, pero hay otros lugares más que es para los que mueren pero no están en Cristo. Ya, bueno, vamos a mirar acá. Gracias. No me diga que ya se van. Pues ya terminó. Sí, ya, nosotros de aquí vamos a veces a compartir alguna comida en un restaurante. Entonces, porque yo tengo que ir a trabajar. ok, si usted entra ahorita a las 7:30. Sí, a las 7.
7:45. Bueno, Dios te bendiga. Chao, verte, Me alegro cuídate. verte, su nombre, y recuérdame. Margarita, Dios te bendiga, Margarita. ¿Va a Amén. ir el martes? Te va a mandar una Bueno, vez que se me listo. olvide. Ponga la dirección para ir el martes a conocer. Claro que sí. Dios te bendiga. Nos vemos el martes, Pato. ¿No va a estar con nosotros en la cena ahorita? Ahorita no, tengo que hacer algo. Ok, listo. Bueno, Pues el martes lo acompaño. Mándeme Te la voy a mandar de una vez de que se me olvide. listo. Bueno, aquí, velar. Muchas gracias, don Henry. Hermana. Dios te bendiga, un gusto volverte a ver. Dios bendiga. Bueno, aquí rescaté algo. Tengo que mirar hasta dónde llegó. Ahora tengo que mirar aquí. Facebook, también tengo que rescatar algo en Facebook. Óyeme, O sea, ¿en cuánto tiempo quedó la...? ya ahorita... ¿Se yo cortó la hace miro. rato, Sí, o? de aquí, Henry Gutiérrez. Ah, ya, aquí está. Pero ya aquí ya se transmitió. Pero ¿se- vamos se a mirar. publicó sola? Aquí que 1 hora y 6 minutos. Y aquí volví, cometí el mismo error. Dejé de este. Ok. Un saludo a todos los